Despierta con las voces que hacen noticia. Primera Pauta, en la 100.5. Bien, estamos cerrando mayo, cerrándolo, digamos, durante esta última semana. Hoy día es lunes 27. Y la proyección que tuvo la semana pasada es que hubo 5 personas fallecidas en el Ñuble por influenza. La crítica que se ha levantado respecto de cómo va el proceso de vacunación, porque evidentemente lo que viene, y muy probablemente junio, sea un mes mucho más complejo respecto a la influenza y de una carga viral que da vuelta en el país que después de la pandemia más bien pareciera estar como reforzada. Estuvo con nosotros hace poco la presidenta del Colegio Médico, Ana María Regada, e hizo un punto diciendo, miren, la comunicación de riesgo habría que fortalecerla. Pero ahora ya tenemos incluso personas y diputados como los diputados de la UDI que están pidiendo la renuncia, en este caso, ¿no es cierto?, de la subsecretaria Albaglique, porque creen que aquí no ha habido una campaña de vacunación efectiva. De eso queremos hablar esta mañana, Gerardo, con la presidenta del Colegio Médico, Ana María Regada. Muy buenos días, Ana María, ¿cómo le va? Buen día, Ana María. Buenos días, Gerardo, Claudia y a los auditores, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Encantados de poder hablar con usted. La subsecretaria de Albagli destacaba la rápida vacunación que hemos tenido en comparación al 2023. Resaltaba también que llevan 5,6 millones de 9,4 millones de inoculaciones, equivalente al 63%. Decía que teníamos 200.000 dosis más aplicadas a la fecha que el 2021. Pero en ningún caso ha dicho que hay una falla en cuanto a la inoculación, a la velocidad de inoculación. Lo que piden muchos ex autoridades o entendidos en la materia. ¿Cuál es su juicio con respecto a esto? Porque la autoridad específicamente no considera que ha sido mala. Bueno, la verdad es que aquí, más que juicio, lo que esperamos es el resultado de lo que yo creo que ha sido un aumento en la velocidad de vacunación en los últimos días. Hay que recordar que aquí hay varios factores. Un factor que obviamente depende de la gestión sanitaria, ¿no? Y que es disponer puntos de vacunación con todo el recurso humano, la cadena de frío, las vacunas, pero por otro lado también el compromiso, la aceptación, la voluntad, porque la vacunación es voluntaria, de la comunidad. Entonces la verdad es que nosotros estamos mirando con mucha preocupación, pero también con la claridad de que tenemos que esperar los números. Vamos a tener una reunión de expertos, la tercera, este martes, y esperamos en esa reunión poder conocer los resultados de la vacunación en los últimos días. Yo creo que el efecto de los 5 fallecimientos, que es algo por supuesto muy grave, primero por la situación de esas familias, ¿no? Los duelos que eso implica, obviamente la pérdida de vidas humanas que uno dice, bueno, claro, serían evitables si hubiéramos tenido quizás tasas de vacunación mayores o estas personas hubieran estado vacunadas. No conocemos todavía los detalles médicos de estas personas tampoco, pero en el fondo yo quisiera decir que ahí aparentemente opera un factor que es el factor como miedo que está haciendo hoy que la gente haya acudido desde el día jueves en adelante como de forma más masiva Ana a vacunarse. María, pero el hablar las cosas claras o en simple probablemente sea una de las mejores fórmulas de hacer comunicación de riesgo. Entonces, si nadie dice que la vacunación ha sido mala o que la cobertura ha sido baja directamente o que estamos al debe, no queda esa sensación en el ambiente. Osvaldo Salgado, el subsecretario de redes asistenciales, ha dicho recién en entrevista con Canal 13 que la ocupación de camas críticas ya supera el 90%. Entonces, vuelvo a insistirle, para el Colegio Médico, ¿ha sido una buena campaña de inoculación oportuna la que hemos tenido o no? Es que la campaña de vacunación se enmarca dentro de lo que es la campaña de invierno. Nosotros sentimos que la campaña de invierno este año tuvo 2 aciertos. Primero, partió más tempranamente. Y en segundo lugar, incorporó el Nirsevimab, que sin duda ha sido algo muy efectivo y en lo cual estamos alcanzando muy buenas coberturas. Es el virus sincicial, ¿cierto? Este medicamento que al Estado le costó muchos recursos comprar y que ha sido efectivamente administrado con mucha adherencia por parte, sobre todo de los recién nacidos. Pero tuvo también defectos. Nosotros lo dijimos, llevamos un mes diciendo que efectivamente la comunicación de riesgo tenía que ser más efectiva. Nos parecía que eran pocos los spots en televisión, que eran pocos los mensajes radiales y que quizás eran un poquito crípticos. Yo siento que hemos ido como en unas campañas que son cada vez como un poquito más, ¿cómo decirlo?, como un poquito más artísticas. Y la verdad es que aquí, más que lo artístico, necesitamos comunicarle a la población los mensajes que hemos recibido históricamente y que son la dificultad respiratoria, el efecto que esto tiene sobre los niños, la posibilidad que estos virus tienen sobre todo de
producir mortalidad en las personas y necesitamos ver esas imágenes. Ana María, Entonces, cuando hablamos... por eso yo creo sí. que ha tenido como desaciertos también. Y el otro punto que es complejo en este país es que siempre la campaña de invierno parte con un aporte como gradual de recursos. Y yo creo que eso tiene que ver con una mirada desde Hacienda. Hacienda siempre se dice, vamos a ofrecer estos recursos, pero vamos a pasar primero una parte. Hay como una especie de gradualidad que nos complica mucho en salud. Porque en salud usted, para saber que en 2 semanas más tiene que tener un puesto de vacunación extra en un CESFAM, necesita hoy estar contratando a esas personas. Y a nosotros nos parece que históricamente la mirada siempre ha sido como una especie de pasada gradual, como usted pídame y yo le doy, Sí. cuando la verdad debiéramos tener los recursos disponibles mucho antes. Desde el primer día. Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico, usted dice que aquí lo que se ha hecho es una campaña críptica y artística. Y se lo pregunto, que me llama la atención que sea una campaña con ese registro, digamos, de hacer algo, a comillas, artístico, porque una campaña de invierno, sabiendo además lo que usted dice, que todos sabemos que hay una ciudadanía que no sé si le da lata a vacunarse, está aburrida de vacunarse, no quiere vacunarse, se resiste. Miren, no sé cuáles son las razones, o serán todas esas, pero sabiendo eso, la comunicación de riesgo tiene que justamente ir a tratar de romper esa sensación de que no me quiero vacunar más, o sea, hacer presente que hay una ciudadanía con fatiga pandémica, no sé cómo se dirá, pero ahí me llama mucho la atención que la campaña se vaya por el lado artístico. ¿Qué lo explica? Porque usted pone ese término, digamos. ¿Por qué se fueron en esa volada, como se diría? Yo diría que en general las campañas hoy son menos directas, como que van menos al grano. Eso es lo que quise decir. De alguna manera, como que siento que a veces hay unos factores como de que mira que quedó muy bonito el video, pero no es un video que muestre un poco las campañas como eran cuando nosotros si no te vacunas te puedes morir. Años atrás. Así de simple. No, y que mostraban como esto es un urgencia. nacido, claro, esta es una guagua y estas son cuando las costillas se le deprimen y entonces no está respirando bien y esta es la dificultad respiratoria. Ya, entonces, más realidad y menos edulcorado. Claro, exactamente. Yo siento que hoy día hay como una especie de cultura, ¿no es cierto?, como de lo audiovisual, que efectivamente pone el acento a veces en mensajes que son un poquito más como edulcorados. Yo no digo que haya que asustar a las personas, pero sí transmitir con claridad que la influenza es una enfermedad que en el mundo mata hasta 600.000 personas cada año, que es una infección grave, que hay población de riesgo, ¿cierto? Como los niños pequeños, como los adultos mayores, los pacientes crónicos. Llama mucho la atención, Claudia, que los mayores de 60 años hoy hayan concurrido con tanta lentitud a vacunarse, cuando históricamente eran población, en el fondo, que era muy como apegada, que tenían la vacuna muy presente, ¿no? Y la empezaban a exigir tempranamente en los consultorios. Entonces, ahora, hay acá, esto ya quizás es más político, pero finalmente la evaluación de las campañas y la comunicación de riesgo es político. Usted nos decía aquí en la radio hace un mes aproximadamente que el gobierno tenía un problema comunicacional, que había una deficiencia en atacar varios frentes. Mi pregunta es la siguiente. Se está pidiendo acá la renuncia de la subsecretaria. La está pidiendo la UDI. Pero también es cierto que muchas de las autoridades de salud tuvieron una mirada muy crítica en el gobierno de Sebastián Piñera, entonces como que hoy día es la oportunidad de que ellos puedan hacer lo que consideraban que Piñera no estaba haciendo. Yo creo que las gestiones son siempre aprendizajes de gestiones anteriores. Creo que es mucho más fácil, obviamente, estar como criticando que luego hacerse cargo de políticas que son complejas, que incluyen varios ministerios, recursos distintos, que van por glosas separadas. O sea, hay un tema que es súper complejo y que tiene que ver con, imagino, estar en un ministerio. Yo nunca he sido funcionaria del ministerio, pero en el fondo uno ve que la autoridad, claro, hace esfuerzo. Ojo que aquí también es difícil anticipar cómo se va a comportar un virus en la comunidad y que también es súper importante decirlo. Uno puede planificar una campaña de vacunación, planificar los tiempos, pero de pronto la cepa que viene, la forma como se va contagiando, la forma como se da en la comunidad, lo que va a ser el clima, en el fondo, si se va a adelantar o no el frío, o sea, son situaciones que también para una autoridad son difíciles de manejar. A nosotros como colegio no nos corresponde pedir la renuncia de ninguna autoridad, nosotros estamos para apoyar en la gestión sanitaria a la autoridad que esté en ese momento a cargo. Vamos a hacer críticas siempre constructivas y por lo tanto ese es el rol nuestro. Usted escucha a Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico. Bueno, antes las críticas no eran así, es decir, el Colegio Médico tiene una actitud muy distinta de su mano, por lo que le escucho. Antes, en plena pandemia, tuvo un rol muy político. No sé si a usted le acomodaba, le gustaba eso.
Yo creo que es comparar momentos distintos, situaciones, contextos. La pandemia, por supuesto, Sí, pero una no forma de tiene, actuar muy no, distinta. ti- no tiene que ver con esto. Y yo creo que efectivamente aquí hay, claro, formas distintas para épocas distintas. Eh, Y la verdad yo no, en el fondo no, de alguna manera estoy hoy día parada en este presente Ujú. con esta situación epidemiológica. No es una pandemia, es una situación bastante distinta. Y creo que además el colegio tiene, por supuesto, un rol en políticas sanitarias. Mm. Ana María, y con respecto al avance o el pic propiamente tal de las enfermedades respiratorias en Chile, donde hay algo de sincicial, no tanto, está la influenza, Colegio médico. Voy al está, colegio médico, señor. está en traslado, ahí la presidenta del Colegio Médico, como usted la escucha. Sí. Y está además COVID, es decir, 3 virus que están circulando. ¿Cuándo usted se proyecta o estiman que podría ser ese pic y qué tan tarde estamos para esa vacunación? Porque ya se nos fue mayo y recién el efecto de la vacunación para influenza comienza a ejercer su función o su desempeño bien en un paciente 15 días después. Entonces, no sé si estamos demasiado tarde y no sé si el pic se espera para mediados de junio. Bueno, primero, no estamos demasiado tarde para las medidas generales. Recordemos que aquí la vacunación está puesta siempre en población de riesgo. El resto de las personas tienen que seguir usando mascarillas si tienen síntomas, tienen que seguir ventilando los espacios, tienen que seguir preocupados de lavarse las manos, ¿no? De aislar a las personas que están con resfrío y, por supuesto, acudir a ponerse al día todos los que están en población de riesgo. La curva, la verdad, de la influenza estaba bastante Mm. ascendente, entonces es difícil anticipar cuándo va a llegar a la meseta. Nosotros esperamos que el aceleramiento de la vacunación de estos días impacte recién en 2 semanas más. Claro. Esperamos que eso sea así. Mientras tanto, el sincicial está como ligeramente aumentando y por eso es importante, porque por ahora la ocupación de camas en pediatría es bastante más baja, del orden del 70%, pero tenemos que seguir insistiendo en todos los niños nacidos desde octubre en adelante, ¿cierto? Y el COVID está muy, muy bajo. Probablemente si nos comportamos como el hemisferio norte, el COVID quizás empiece a producir ciertos brotes como pasado el invierno, al final del invierno, primavera, y por lo tanto es importante insistir también a que la gente se ponga al día con las 2 vacunas, influenza y COVID, pero probablemente vamos a estar retomando lo que es la puesta al día con el COVID permanentemente y más al final del invierno. Entonces la verdad es que los virus, las infecciones respiratorias, los virus están como con nosotros para quedarse. Nos obligan a estar permanentemente insistiendo a las personas que las vacunas son protección segura, que este país tradicionalmente ha tenido como una de sus fortalezas sanitarias la vacunación, que las vacunas en el mundo son fármacos seguros y por lo tanto nuestro rol siempre es estar vigilando en un mundo con este nivel Mm. de proliferación de virus, de condiciones climatológicas, ambientales, en fin, sobrepoblación humana, hacen que Mm. esto sea un tema que vamos a tener que tomar como recurrentemente. Sí, doctora Ana María Arriagada, como presidenta del Colegio Médico, cuando uno mira lo que pasó en Ñuble, usted dice, bueno, esto generó un poco de miedo y mucha gente salió a vacunarse rápidamente. ¿Qué es lo que pasó en Ñuble que podría, a su juicio, repetirse en el resto de las regiones del país para estar atentos? En Ñuble empezó primero a circular mucho virus y a haber mucha incidencia de infección por influenza, una gran masa crítica de casos que estaban ahí, Ya. estaban en Magallanes y en otras poblaciones. Cuando eso pasa, epidemiológicamente, obviamente es mucho más probable que haya casos graves, porque los casos graves vienen de ese mismo rebaño de pacientes que están infectados con infección por influenza. Nosotros esperamos que eso obviamente se controla en el resto de las regiones y por eso nos preocupa la baja tasa de vacunación en algunos lugares como Arica, por ejemplo, y nos preocupa específicamente en población de riesgo, ¿cierto? Niños hasta quinto básico, pacientes crónicos, pacientes mayores de 60 años embarazadas. También es importante hacer énfasis que la obesidad no es una enfermedad, pero es una condición de riesgo y por lo tanto la obesidad hoy Mm. está O considerada como sea, una condición para estar dentro de los grupos de riesgo. ya, o sea, una persona, no sé, de 32 años, obesa, también es grupo de riesgo. Exactamente, y tiene que Ujú. acudir y tiene que exigir su vacuna. Ujú. Doctora, ahora, usted dice, todo lo que se haga, que esto lo aprendimos tanto en el COVID, ¿no? Todo lo que usted haga Sí. ahora con la vacuna va a tener una respuesta en los próximos 15 días. Es decir, entonces mi pregunta es, ¿estamos atrasados en la proyección que hacen ustedes, el Colegio Médico y el resto, digamos, de la comunidad médica de lo que va a pasar ahora en junio? Porque la gente que se vacuna ahora va a estar con inmunización de aquí al 12, 13 de junio. ¿Estamos tarde con eso?
Bueno, la verdad es que uno querría que esos 4 millones que nos falta por vacunar hubiera sido antes, ¿no? Y por eso ahí, repito, en el fondo hay, por un lado, una campaña de vacunación, una disponibilidad de vacunas de parte del gobierno, recursos, pero por otro lado también ha estado la adherencia de la comunidad. Nosotros creemos que hubiera sido ideal llegar con mayores niveles de inmunización a estas alturas, pero también, y de nuevo, se adelantó también el pic de enfermedades virales, se adelantaron alrededor de 2 semanas, entonces eso también jugó en contra. Y por lo tanto, nosotros estamos preocupados, creemos que siempre estamos a tiempo de que las personas se pongan al día, y esperamos que de aquí a 2 semanas veamos un enlentecimiento de la curva y que estos 4 días que han pasado hayan sido exitosos. Doctora Ana María Regada, con respecto a lo de Ñuble y con respecto a otras, le escuché a usted la semana pasada decir que habían otras ciudades, no necesariamente regiones, que le preocupaban. Mencionó Linares, recuerdo una de ellas. ¿Por qué específicamente? ¿Y lo de Ñuble es influencia propiamente tal o pudo haber una concomitancia con otros virus o una condición del tiempo, es decir, que haya estado más frío, por ejemplo, que aceleró el proceso, que vayan más adelantados que lo que hemos vivido aquí en la región metropolitana? Sí, es posible que haya pasado eso. La verdad es que en Ñuble lo que está pasando hoy día es que además se asocian infecciones y por eso es importante como que las personas sepan que la influenza es un virus que debilita y que muchas veces coincide con otras infecciones, incluso bacterianas. Por ejemplo, el estreptococo que da la amigdalitis más la influenza y eso pone al paciente en una condición de mayor complejidad también. Y aquí, claro, nos preocupaba la situación de algunos lugares donde por un lado hay bajas tasas de vacunación, ¿cierto? Y por otro lado también una alta circulación de virus. La situación epidemiológica la vamos a conocer con claridad mañana porque tenemos la reunión de expertos en que hay como un nuevo informe. Y bueno, es muy importante también que la gente también tenga la seguridad de que aquí tenemos una fuerte dotación de epidemiólogos y salubristas. Entonces, la verdad es que tenemos como esos datos que permiten focalizar también los esfuerzos y que las municipalidades, las seremías en el fondo puedan focalizar los esfuerzos y también se pueda anticipar la disponibilidad de recursos. Claro, lo que pasa es que con todo eso que usted señala y que sabemos, lo vimos desplegado en los tiempos de pandemia, llama la atención como que haya una cierta como autocomplacencia desde el Ministerio de Salud, o lo menos en lo que ha dicho la subsecretaria, ¿no? Como que se estuviera haciendo todo bien, y no sé si eso es un mensaje de comunicación de riesgo. Para allá iba yo al comienzo, que no había dicho que estaba mal, que estaban bien. Entonces, el mensaje que se deja. La verdad es que nosotros no somos un resonador comunicacional del ministerio, de alguna manera somos también desde lo profesional, desde el colegio profesional que nos toca dirigir, somos más bien una visión también crítica de ellos, ¿no? Y nos plegamos, por supuesto, a sus llamados a vacunar, a lo que son sus campañas, pero obviamente a mí no me toca, digamos, evaluar comunicacionalmente al gobierno, digamos. Eso es una responsabilidad que es de la subsecretaria y el subsecretario. Sin embargo, yo los veo en terreno, los veo trabajando y los veo como muy activos. Entonces, me parece que hay ahí una actitud que es que es la actitud correcta de la autoridad, digamos, que por supuesto puede tener fallos y fallos comunicacionales sin duda, siempre podría mejorar y ese es el rol nuestro, digamos, meternos en los espacios de mejoras en pos de la seguridad de la población y también de la sobrecarga de los recursos que sabemos que son escasos y por eso nos preocupa la ocupación de camas en la población adulta y nos preocupa también una sobrecarga del personal. Es importante que la gente sepa que cuando se vacunan evitan también sobrecargar el sistema. Si van por el Nirsevimab, que es el fármaco del sincicial, tú también no solo evitas que tu niño se enferme, sino que evitas que haya más consultas en los servicios de urgencia, más tensión, más carga, menos camas disponibles. Entonces, es muy importante ese mensaje también. Bien. Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico, que tenga muy buen día. Muchísimas gracias por arrancar este lunes.